Gracias al Señor por este tiempo que nos da para buscar de su rostro, para aprender de su palabra. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, que es la porción que estamos estudiando para la gloria del Señor y edificación nuestra, los versículos 32 en adelante. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que es verdad. Háblanos a través de ella, revélate a nosotros, danos sabiduría, danos entendimiento, danos gracias, Señor, que esta palabra sea entendible para nuestra mente humana y carnal. Señor, necesitamos el auxilio de tu Espíritu para que eso sea de esa manera. Por eso te rogamos, Espíritu de Dios, háblanos hoy. Usa a tu siervo, el más pequeño de todos tus siervos, incapaz, indigno, inmerecedor, pero dispuesto, Señor. Aquí estoy, heme aquí. Habla a través de tu siervo, Señor. Glorifica tu nombre. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Reiteramos nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo. Que Dios bendiga Faro Estéreo y estos 15 años de transmisión para gloria del Señor. A quienes nos han de escuchar a través de Faro Estéreo, a quienes han de escuchar a través de Radio Visión de Santa Catarina Mita, que Dios les bendiga. Radio Maranata desde Jalapa, a través de la web. Asimismo, Radio Dios de Pacto en New Jersey. Que Dios bendiga a estas personas que de voluntad han ofrecido retransmitir nuestras predicaciones. Dios les bendiga. Y a través de nuestro canal de YouTube también estamos llevando esta palabra del Señor. Que sea el Señor bendito, sea su nombre exaltado siempre. Amén. Crucifixión y muerte de Jesús, la porción que nos corresponde hoy. Acabamos de pasar la que llaman Semana Santa. Nosotros reconocemos que cada día es un día especial, es un día santo, por cuanto Dios nos regala la vida. Y no sabemos qué va a pasar el día de mañana. A lo mejor mañana me estén velando a mí. Dios sabe lo mejor. Si así fuera, gloria al Señor, mañana estaría yo entrando a su presencia. No tengo seguridad el día de mañana como usted no la tiene, pero el día de hoy es una bendición y por eso este día es santo. Ayer fue un día bonito, quizás a usted le gustó porque hubo, no sé, qué en el almuerzo, no sé de qué cosas usted disfrutó el día y dirá usted, qué día como el de ayer, pero ya no puede regresar. Y como no se puede regresar el día de ayer, el día de hoy es santo, el día de hoy es especial, disfrutémoslo, gocémonos en el Señor. Dice la Escritura, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hielo, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, levántate a ti, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber.
Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. La historia más importante de la Biblia, el centro de la Biblia, es Jesús entregando su vida por la humanidad. De hecho, mis hermanos, todo este libro cobra sentido y tiene valor desde luego que Jesús murió por nuestros pecados. Ninguna ley, ninguna enseñanza, ningún ritual de la Escritura tendría valor si Jesús no hubiese pagado el precio por nuestros pecados. No habría iglesia, no tendría sentido reunirnos en este lugar, no tendría sentido predicar un evangelio si Jesús no hubiese pagado el precio. En efecto, mis hermanos, el ser humano no es capaz, no fue capaz ni será capaz jamás de pagar el precio de su culpa. Por eso Jesús tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Dice la historia que salían de la ciudad para crucificar a Jesús afuera de ella, puesto que dentro de la ciudad, para que se pudiese matar a alguien dentro de la ciudad, tenía que haber sido sometido a un juicio justo. Dice la ley que nadie es culpable de un delito sin que antes se considere o se presente su caso ante un tribunal y sea oído y vencido en juicio. Jesús no fue oído, Jesús no fue vencido en juicio. Su muerte fue una muerte fraudulenta, donde se le acusó con falsedad, donde leímos en porción anterior, se pagaron testigos falsos que hablasen en contra de él, donde el juez no hizo más que poner a disposición de la muchedumbre la vida de Jesús y luego lavarse las manos como si él no fuese el responsable de hacer justicia. Por esta razón lo llevan fuera de la ciudad, porque fuera de la ciudad no impera la ley. Fuera de los límites de la ciudad, Jesús estaba desamparado de la ley. Es llevado fuera de la ciudad y obligado a llevar una cruz. Sin embargo, era tanto su peso, y habiendo sido ya azotado 39 veces, habiendo sido golpeado, injuriado, ahora obligado a llevar aquella cruz. Al caer Jesús, dice la Escritura, un hombre de Cirene llamado Simón obligaron a que llevase la cruz. Simón de Cirene, su nombre de hecho es simbólico. La palabra Simón representa al mundo. El mundo debió llevar la cruz. El ser humano debió, la raza humana, la especie humana, el género humano debió ser quien llevase cada uno su cruz y pagado así su pecado. Sin embargo, fue Jesús quien murió en ella para perdonar nuestra culpa. Cuando llegaron al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera, por cuanto era un lugar de mala muerte donde se daba ejecución a los culpables de muerte, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, dice la Escritura, que era una especie de anestésico de su tiempo. Beber vinagre con hiel, vino agrio y la hiel amarga hacían que esa sensación de amargo y picante de las dos sustancias produciera la secreción de ciertas endorfinas, causando euforia que hace que el dolor se aplaque en cierta medida. Pero Jesús no quiso beberlo, dice la Escritura. No era producente para el propósito de Jesús. Él no quería un sacrificio que no le costara a él. Él quería llevar el precio de tu culpa y de la mía. Él quería sufrir el castigo, sentir aquella pena y aquel dolor y aquella amargura, por cuanto era el precio de
su amor por ti y por mí. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. De esa manera se cumplió lo que fue dicho en el Salmo 22, versículo 18. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. De ahí que durante la Semana Santa algunos practican el juego de chivo, la lotería, las cartas, de alguna manera burlándose de la forma en la que Jesús fue despojado de sus vestiduras. Dice en otros de los evangelios que la vestidura de Jesús era una túnica que no tenía costuras por ningún lado, había sido bordada completamente, y siendo algo único, algo no muy común en su tiempo, aquellos soldados se la peleaban entre sí y luego echaron suertes y dijeron: al que le caiga cara, lanzaron la moneda y se repartieron las vestiduras de Jesús. Y sentados guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza escrita la causa. Dice que al condenado a muerte, al condenado a crucifixión, se le crucificaba y se ponía un rótulo, la causa por la cual se le crucificaba. Dice la Escritura que se crucificaron a dos ladrones junto a él, y seguramente decía Eduardo Pérez muere por ladrón. Antonio Molina muere por ladrón. Y Jesús en medio es crucificado y dice: Jesús de Nazaret. Este es Jesús, la causa de su muerte, creerse rey de los judíos. Lo interesante es que no pusieron adjudicarse, autonombrarse o creerse rey de los judíos, simplemente pusieron rey de los judíos. Jesús murió por ser el rey. Yo soy el buen pastor, dice él en San Juan 10, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Dio él su vida por nosotros en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación quiere decir que fue propio a nuestros pecados, que se identificó con el ser humano pecador, le fuimos objeto de lástima y se condolió al extremo de tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús fue una muerte propiciatoria, una muerte que pagaba el precio justo por un pecado, por una causa, por una situación. Por estatuto eterno, la paga, el precio del pecado es muerte, de tal manera que dice la Escritura: el alma que pecare, ésta debe morir. Sin embargo, Él tomó mi lugar, Él tomó tu lugar. La muerte de Jesús fue una muerte vicaria. La palabra vicario quiere decir en representación de. Jesús murió en representación tuya. Jesús murió en representación mía. Él fue el Cordero vicario de la humanidad. La muerte de Jesús fue una muerte expiatoria. ¿Qué quiere decir expiar? Expiar quiere decir pagar, cumplir el precio de una deuda que se traía encima. Él tomó esa deuda tuya y mía para pagar definitivamente, de una vez y por todas, en la cruz del Calvario, por tu culpa y la mía. Reitero, de una vez y por todas, de tal manera que su sacrificio es suficiente por tu culpa, su sacrificio es suficiente por mi culpa, su sacrificio es suficiente por nuestras culpas. Repito, su sacrificio es suficiente. No hay que agregar diezmos, penitencias, indulgencias. Mire, no hay nada que usted pueda hacer para agregarle algo que Él hizo perfecto. Sí, pero uno tiene que poner de su parte. Mire, su cochina parte no la meta aquí. La sangre de Jesús tiene demasiado valor, demasiado precio, como para que usted pretenda agregarle lo que Él hizo perfecto. Pretender que nosotros con dar diezmos, con pagar indulgencias, con hacer penitencias, con hacer sacrificios, vayamos a agregarle lo que Él hizo, sería en cierta manera menospreciar lo que Él hizo por nosotros. Este es el grande misterio del Evangelio, mis hermanos. Gozamos de una salvación perfecta, por cuanto quien la pagó es perfecto.
Por eso decía, su muerte fue una muerte propiciatoria, porque alcanzó para pagarlo todo. Miren, no es que Jesús pagó el enganche y usted tiene que pagar los abonos cada domingo. No es que Jesús pagó el enganche y usted con sus obras, con sus buenas obras, sus diezmos y ofrendas, usted vaya a ir abonando a su salvación. La salvación Él la hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Yo hago énfasis de estas cosas, mis hermanos, porque este es el centro del Evangelio, y cuando no hemos entendido este concepto, cualquiera viene a engañarnos y a ponernos cargas que nosotros no podemos llevar. Cualquiera que venga a agregarle condiciones a la salvación miente. La salvación es un regalo gratis. De gracia recibisteis, tal de gracia. Dios no está cobrando por salvar a nadie. Su salvación es obra del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y aquellos que lo reciben por medio de la fe se hacen salvos mediante ese sacrificio que Él hizo por nosotros. De tal manera que dice San Juan capítulo 1 versículos 10 al 12: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da el poder, la autoridad de llamarse hijos de Dios. Los que pasaban se burlaban meneando la cabeza y diciendo: hey, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes se burlaban con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si es el Rey de los judíos, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Mire que la turba se burlaba, había cantidad de gente de toda índole. Imagino, habían indigentes, gente de la más baja calaña en aquella ocasión. Habían también gente, familiares quizás de los 2 ladrones que estaban allí. Habían curiosos, pero también estaban los principales del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, los religiosos de su tiempo, dígase los pastores, dígase los sacerdotes de su tiempo. Estaban ahí y también ellos se burlaban del Señor y decían: si de verdad es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz. Que se baje de la cruz y creeremos en Él. Los versículos 62 en adelante narran cómo estos mismos escribas y sacerdotes sabían de las profecías, y dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciéndole: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer estado peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron a asegurar el sepulcro, sellándolo la piedra y poniendo la guardia. Mire, estos hombres sabían que Jesús era el Hijo de Dios, y sabían que iba a resucitar, y dijeron: pongan guardias, no sea que resucite y se nos vaya. No les convenía a sus intereses religiosos, no les convenía a sus intereses económicos que Jesús resucitara, y entonces quisieron detenerlo en la tumba. Sin embargo, dice la historia que el día de la resurrección el guardia se durmió, no se dio cuenta de qué horas, pero alguien removió la piedra. Y Jesús se levantó entre los muertos. Nada lo pudo detener. La muerte de Jesús fue y es la más grande historia y el más grande triunfo de la humanidad. Pero su resurrección, mis hermanos, selló con broche de oro el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno. No hay noticia más explosiva que esta: Jesús resucitó. Él vive por los siglos de los siglos. Y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder, para rogarle al Padre por nosotros. No hay otro mediador entre Dios y los hombres.
Es Jesús quien intercede por nosotros, no es María. No son tus difuntos muertos que ya fallecieron, digo el chavo, los que piden por ti ante el Padre. Es Jesús, porque solo Él pagó el precio. Solo Él tiene la solvencia de pararse delante del Padre y decirle: yo ya pagué la culpa de Henry y Santiago. Él pagó tu deuda, Él pagó mi deuda en la cruz del Calvario, y Él puede pararse ante el Padre y defenderme y decirle: Padre, perdónalo. Yo ya pagué por Él. Aleluya. Aquellos principales sacerdotes se burlaban y decían: si de veras es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz y entonces creeremos en Él. Ellos creían, pero no el creer que salva. Mucha gente hoy cree que Dios existe, cree que Jesús es el Hijo de Dios, creen que Jesús murió en la cruz del Calvario y que el precio que Él pagó es el precio de la salvación de la raza, de la especie humana, pero no han creído lo suficiente como para poner sus vidas en las manos de Dios. Repetidas veces dentro de mis predicaciones he narrado la historia de aquel hombre que puso una cuerda de un extremo de un precipicio hasta el otro. Era un gran malabarista, hizo toda la publicidad, hizo toda la promoción del caso, y la gente llegó el día y la hora señalados para ver a aquel hombre cómo pasaba caminando sobre una cuerda aquel barranco. Antes de hacerlo le preguntó al público: ¿cuántos de ustedes creen que yo, fulano de tal, soy capaz de pasar caminando sobre esta cuerda hasta el otro extremo de este precipicio? Y la gente gritaba entusiasmada: sí, sí, él puede, él puede. Tenía Romelia ahí que era bien emotiva, y toda la gente gritando. Y aquel hombre empezó a caminar vertiginoso sobre aquella cuerda, fue y volvió. Y cuando hubo venido le dijo: señores, ¿cuántos creen que puedo llevar conmigo una carretilla de mano? Y la gente otra vez gritaba entusiasmada, mucho más que al principio, por cuanto él ya había demostrado su habilidad, y decían: sí, él puede. Y él va con aquella carretilla de mano, llega al otro extremo del precipicio y regresa, y luego pregunta: señores, ¿cuántos creen que puedo llevar a una persona sobre esta carretilla de mano? La gente también gritó, mucho más entusiasmada que al principio, y estaba aquella señora, de esas señoras que cómo se emocionan, de que cómo gritan, y dice que gritaba y aplaudía: sí, viva una, él puede. Y él le dice: señora, usted que se ve tan convencida, hágame el favor de subir a la carretilla. Y un silencio sepulcral imperó en aquel lugar. La señora empezó a temblar y le dijo: sí, yo creo que usted puede llevar a una persona en esa carretilla de mano, pero no creo que esa persona deba ser yo. Mucha gente hoy cree que Jesús es el Hijo de Dios, que su sangre es suficiente, que el Evangelio es la verdad, que lo que aquí se predica es la verdad, pero no han sido capaces de creer que ellos deben ocupar un lugar en esta iglesia. Prefieren seguir sus vidas como si Dios no existiera. Oí a alguien, o vi el estado de alguien en internet que decía: dice que este es el día más triste de la humanidad, el Viernes Santo, ¿verdad? No debería uno irse a las piscinas ni ponerse a beber, dice: para eso tenemos el resto del año, dice ese merendo bolo. Quieren guardar un día del año como día santo a Dios, en honor a Dios, creyendo que Dios existe, pero vivir el resto del año como si Dios no existiera. Y por eso no les gusta el Evangelio, prefieren el catolicismo, porque como allá pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Allá uno chupa y no deja de ser católico. Allá se es gay y siempre es católico. Sí, ahí nos mira uno y dicen: ¿qué pasó? ¿Qué onda? Este Evangelio demanda que si tenemos un Dios santo, le busquemos en santidad y honor. Lo mismo limpiaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Nadie se conmovía del suplicio que Jesús estaba sufriendo. Versículo 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Mis hermanos, Dios mismo, el Padre, le dio la espalda a Jesús, tanto así que el cielo se oscureció. Mire, uno puede estar abandonado de la familia, de los seres queridos, alienado de la gente que alguna vez fue por uno y a la que uno amó. Pueden traicionarte tus seres queridos, tu esposa, tu esposo, tu familia, tus hijos, olvidarse de ti.
pero nunca Dios se olvidará de ti, porque Jesús fue abandonado de Dios Padre para que tú y yo no lo fuésemos jamás. El cielo se oscureció en señal que Dios había dado la espalda a su Hijo, y él reclama y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mucha gente hoy se queja y dice que están desamparados, que ya ni Dios se acuerda de ellos, pero es mentira. Ay de la humanidad si Dios un día se olvidara de nosotros. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos regalara el aire, el agua, el sol, el alimento, el techo y el abrigo y todas esas cosas que nos hacen estar con vida hoy? Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te ha dado la espalda. A lo mejor seas tú quien te has olvidado de Dios. Jesús fue azotado, injuriado, se burlaron de él, fue muerto con la cruz como instrumento de suplicio, una corona de espinas, una lanza en su costado, clavos en sus manos y sus pies, los azotes en su espalda, y ahora su mismo Padre lo abandona. Todo para que a ti y a mí no nos falte nada. Todo para que tú y yo no tengamos que poner nada más. Hecho está, consumado es. Él murió en la cruz del Calvario y pagó el precio de tu culpa y la mía, completa y absolutamente, de una vez y para siempre. Él pagó tus pecados pasados, tus pecados presentes, y aún los que pudieras cometer fueron llevados en la cruz del Calvario. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros le decían: deja que sufra, veamos a ver si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Otro de los evangelios dice que Jesús dijo: consumado es, hecho está. Señores, ya no hay nada más que hacer. La salvación de la humanidad ha sido comprada. Aleluya. Y dice la Escritura en el versículo 51 que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mire, el templo de Israel estaba compuesto por los atrios exteriores, los atrios interiores, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar donde nadie podía entrar. Allí habitaba la presencia misma de Yahvé. Allí se encontraba el arca del pacto, donde había una muestra de maná, la vara de Aarón que retoñó y algunas otras muestras del poder de Dios. Y a ese lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para pedirle a Dios por los pecados del pueblo. Y dice la historia que le amarraban un lazo con una campanita para que cuando él entrara, si él estaba en pecado, ahí se moría. Si él estaba en pecado, si era como los sacerdotes de hoy que violan muchachitos, ahí nomás se moría. Y entonces dice que entraba el sumo sacerdote a pedirle al Padre por los pecados del pueblo, y si la campanita dejaba de sonar, le pegaban un par de jaloncitos, y él respondía con otro par de jaloncitos y está vivo, muchacho. Pero si él no respondía, lo sacaban con el lazo, porque si alguien entraba a sacarlo, también se moría. Allí habitaba la gloria del Dios Santo. Wow, mis hermanos, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo tenía aproximadamente 10 centímetros la cortina, 10 centímetros de espesor, bordada con lana, con una lana especial. Había sido hecho de una obra exquisita para adornar así el templo de Jehová. Y dice la Escritura que en aquel instante, cuando Jesús exclamó consumado es, el velo se rasgó de arriba para abajo, no de abajo para arriba, como una señal que Dios abría las puertas del cielo para la humanidad. Mis hermanos, el cuerpo de Jesús violentado nos abrió las puertas del cielo. No es el sumo sacerdote
cada cristiano nacido de nuevo se convirtió en sacerdocio de Dios y puede entrar a la presencia misma de Dios cuando Él quiera. Basta que usted esté dispuesto a buscar el rostro de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. El velo fue roto, tembló la tierra, las piedras se partieron y los sepulcros se abrieron, y cristianos, hermanos en Cristo, santos de Dios que estaban muertos, resucitaron aquella hora bendita en que Jesús dijo: hecho está. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús y vinieron a Jerusalén y se le aparecieron a la gente y decían: bueno, y vos no eras Rufino, que te habías muerto. Viene el día cuando el Señor ha de levantar a nuestros muertos y nosotros juntamente con ellos seremos transformados para recibir a Jesús en el aire. Hermanos, hay pruebas de la resurrección. Dice el apóstol Pablo: si nosotros predicáramos un evangelio sin resurrección, seríamos los más dignos de lástima, los más dignos de conmiseración. Nosotros creemos en un evangelio de resurrección. Hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo se los pruebo? El día que Jesús murió, resucitaron algunos hermanos. ¿Hay poder en Jesús para resucitar a los muertos o no? Gloria sea al Señor. El centurión, el jefe del ejército que estaba allí y los que estaban con él cuidando de los cuerpos de Jesús y los dos ladrones crucificados, habiendo visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, tuvo gran miedo y dijo: de verdad este era el Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Hermanos, no hay mensaje más explosivo ni que me endulce más la boca a predicar, sino el hecho que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y soy libre de toda culpa, libre de todo pecado. Usted puede condenarme, señalarme, acusarme, condenarme. Si Jesús es el que justifica, ¿quién será el que condene? Dice el apóstol Pablo a los romanos. Si Él fue el que murió, ¿quién será ahora el que me condene? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada podrá jamás hacer que Dios deje de amarme. Hermanos, Jesús pagó el precio para que esta relación de amor no se rompa jamás. Con su sangre selló el pacto, selló este amor para siempre, para siempre, para siempre. Hermanos, no hay gloria más grande que esta. Jesús murió para salvarme. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios: lejos esté de mí alegrarme, gozarme o enorgullecerme de algo que no sea que Jesús murió por mí. Sea bendito el Señor que tomó tu lugar y mi lugar. Sea bendito porque resucitó y viene por nosotros con la promesa de resucitar a los muertos en Cristo. Te alabamos, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo y por esta porción tan linda que nos diste para compartir esta noche. Oh Señor, toca los corazones y las vidas de aquellos que no te conocen, de aquellos que han de ver y oír esta predicación, Señor. Toca sus vidas, atráelos hacia ti con tus cuerdas de amor. Oh Señor, que haya arrepentimiento en sus vidas y el reconocer que tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, que en ti hay salvación, Señor. Pongo en tus manos esta palabra para que tú te glorifiques y tu nombre sea enaltecido por siempre. En Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Amén.